texto para hoy, seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Está en Gálatas 1, del 6 al 10. Se lo voy a leer nuevamente y ahí introducimos la meditación. Dice así el versículo 6, Gálatas 1. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya os hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme a la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. A mí me gusta poner el texto bíblico dentro del contexto histórico, porque por lo menos a mí me ayuda a entender lo que fue escrito, por qué fue escrito y las razones que hacen con que Pablo tenga que hablar de esta forma a los que están en las iglesias de Galacia. Los Gálatas fueron evangelizados en el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé. Eso está relatado en Hechos 13 y 14. Allí se formaron las iglesias en las ciudades de Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, ciudades que estaban en la región de Galacia. No confundir con Galicia, que está en España. Galacia es la región era la región que actualmente está Turquía. ¿Ya? Entonces, estas comunidades estaban conformadas por judíos cristianos y gentiles. Pablo, al llegar a estas ciudades, entraba en el día de reposo a las sinagogas y ahí, después de que leyeran la ley o alguno de los profetas, emprendía un discurso y les mostraba a Cristo a través de la historia del pueblo de Israel. Entonces así formaban las comunidades tanto de judíos cristianos y también los gentiles que se iban agregando, pero también no exento de la oposición de judíos que no habían creído, porque Pablo entraba a la sinagoga y había judíos que no lo creían, pero además de no querían permanecer, digamos, callados, sino que al ver por envidia o por distintas razones se oponían a Pablo. Y eso, bueno, podemos encontrar esto en estos relatos de Hechos. Pero por otro lado, en Judea, también algunos de los fariseos, de la secta de los fariseos, habían creído en Cristo. Pero ellos, en contraparte, creían y enseñaban que además de creer en Cristo, había que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. O sea, esto no solamente lo tenían como su concepto, pero también lo enseñaban de esta forma, que para ser salvos había que aceptar a Cristo, pero también había que circuncidarse, también había que seguir la ley de Moisés. Eso lo podemos encontrar y después vamos a entrar en detalles también en Hechos 15. También Hechos 15, 1 a 2, relata que algunos oriundos de Judea llegaron a enseñar esa doctrina a Antioquía de Siria, donde se encontraban Pablo y Bernabé de regreso de su viaje misionero. O sea, diferenciemos la iglesia de Antioquía de Siria, es donde Pablo salió al viaje misionero, ¿ya? Antioquía de Pisidia era la iglesia que estaba en Galacia, una de las iglesias de Galacia, a los cuales llegaron estas personas. Llegó, primero Pablo, después llegaron estos que nosotros llamamos los judaizantes. ¿Por qué? Porque querían que las personas que aceptaban a Cristo también se hicieran judíos, o sea, judaizarlos, que tenían que circuncidarse y tenían que seguir la ley de Moisés. O sea, tal controversia hubo que en Antioquía, en ese caso Antioquía de Siria, donde estaba Pablo y Bernabé, en ese momento, que fueron ellos después a Jerusalén exponer esta situación
de lo que estaba ocurriendo, de estas controversias que habían, y ellos no estaban de acuerdo con estos judaizantes, y se produce entonces el concilio de Jerusalén, donde ellos plantearon esto frente a los apóstoles, y después se tomaron la determinación de no poner ninguna otra carga sobre los gentiles, de que además de algunas cosas que ellos deberían observarlo. Y vemos que los gálatas, o sea, las iglesias de la región de Galacia, también estaban siendo afectados por esos judaizantes. Y por esto Pablo tiene que escribir esta carta a los gálatas con tan duras palabras. Les sugiero, para lograr entender mejor la carta de los gálatas y las razones por las cuales se escribió y todo lo demás, que puedan leer en sus casas Hechos 13, 14 y 15. Ahí se relata del primer viaje misionero, de cómo Pablo evangeliza a los gálatas, pero también después del conflicto que se genera a través de esos judaizantes y todo el concilio en Jerusalén y las conclusiones que salen de ello. Dice el versículo 6, hasta acá con la introducción, dice el versículo 6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. El término griego utilizado significa transferir la propia lealtad, utilizado en el ejército para los desertores, para los que se pasan a otro bando. Pablo acusa a los gálatas de renegados, religiosos, desertores espirituales. Estaban abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo al evangelio de la gracia. ¿Cuál es este evangelio de la gracia que Pablo les había predicado? El evangelio de la gracia consiste en las buenas nuevas de Dios, que es misericordioso con los indignos pecadores, que por gracia entregó a su Hijo Jesucristo a la muerte por nosotros, que por gracia nos invita a volvernos a Él y que por gracia nos justifica cuando creemos. Nada es resultado de nuestros esfuerzos o de nuestras obras. En cuanto a la salvación, todo depende de la gracia del Señor. Nosotros solo debemos creer. Eso está relatado más específicamente en Efesios 2, 8 y 9. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, con respecto a la salvación, la obra de Cristo es suficiente. Él murió y resucitó por nosotros, y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él. O sea, las obras deben ser consecuencia de lo que creemos, pero no hechos para que nosotros seamos justificados ante Dios. Eso solo hace la gracia de Cristo y a través de la fe. ¿Cuál era este otro evangelio? Yo me planteé algunas preguntas y vamos a intentar ir respondiéndolas con la palabra del Señor. Hechos 15:1, y ahora dice así, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto era lo que predicaban los judaizantes, los fariseos que habían creído y que habían salido de Judea, habían llegado a Antioquía, habían llegado a Cilicia, habían llegado a Galacia, ¿ya? Llevando esta doctrina. No negaban la necesidad de creer en Jesús, pero afirmaban que también había que circuncidarse y cumplir la ley. O sea, que había que agregar méritos humanos a los de Cristo, obras humanas a la obra de Cristo. Y Pablo no toleraba esta doctrina. La obra de Cristo es obra terminada. O sea, Él murió en la cruz una vez por todos los hombres. Versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes. Las iglesias de Galacia estaban en agitación. Había confusión intelectual, introducido por los falsos maestros,
Unos lo seguían, otros no. Entonces se producía esta controversia. Unos seguían a Pablo, creían en lo que Pablo les había enseñado, y otros ya seguían a estos falsos maestros, estaban siendo convencidos de que sí tenían que circuncidarse, sí tenían que seguir la ley de Moisés si querían ser salvos. ¿Quién eran estos individuos, estos falsos maestros? Y ahí vemos que esto nos relata en Hechos, por eso les comentaba de leer Hechos 13 y 14, principalmente Hechos 15, que está en el concilio, nos aclara un poco esto. ¿Quién eran estos falsos maestros? Los cuales ya se los anticipé. Hechos 15:5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hizo en pleno concilio, ellos se levantaron y afirmaban esta doctrina que era completamente contrario a lo que Pablo les decía y era contrario al Evangelio de Cristo. También Hechos 15:24 dice así, y ahí podemos entender cómo llegaron estos a Galacia. Dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. La iglesia de Cristo sufre amenazas todo el tiempo. Unas veces esas vienen de afuera y otras veces vienen de adentro. Durante todos los tiempos, la iglesia de Cristo siempre sufrió distintas amenazas, tanto de afuera cuanto de adentro. ¿Cómo resistir a estas amenazas? Rescato el desafío que nos dejó el doctor René Kruger hace un par de semanas cuando predicó acá: permanecer en la palabra. Y eso fue el título que también le di a esta meditación: permanecer en la palabra. Quiero destacar dos aspectos del texto que mencionó el doctor Kruger. Está en Juan 8, 31, 32. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y después volvernos a los Gálatas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: vosotros permaneceréis en mi palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en la palabra de Jesús y seremos sus discípulos. Permanecer en la palabra. ¿Qué puede hacer la palabra en nosotros, en nuestros corazones? Pedí a mi esposa que me diera permiso para compartir con ustedes cómo ella aceptó a Cristo. Lo voy a hacer muy rapidito, muy concentrado. Tanto mi esposa como yo somos separadamente de origen católico. Y mi esposa iba a ser madrina de su sobrina, y el cura, cuando estaban haciendo la charla para el bautismo, les pidió que leyeran un texto y nadie supo dónde encontrarlo en la Biblia. Y dijo que de cierta forma admiraba sus hermanos evangélicos porque ellos sabían manejar bien las escrituras, manejar bien la palabra de Dios. Así que mi esposa, por orgullo, tiene todavía una amiga, Ruth Pichinao, la cual se congregaba en la época en la iglesia de la Florida, trabajaban juntas, y me dijo: quiero ir a tu iglesia a aprender de la palabra de Dios. Pero no piensen que me voy a hacer cristiana, que voy a hacerme evangélica, ni nada. O sea, yo quiero aprender de la Biblia. Bueno, aprendió de la palabra del Señor y el Espíritu Santo hizo la obra en su vida. Así que permanecer en la palabra, cuán importante es la palabra del Señor en nuestra vida. Pero dice también: conoceréis la verdad. Conocer la verdad de la gracia salvadora de Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y esta es la verdad. Esa es la verdad que predicaba Pablo. Os hará libres de la carga del pecado, de las ataduras del pecado. O sea, conocer la palabra, aceptar a Cristo, conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, los libertará de las ataduras del pecado. No que después no seguiremos pecando, somos pecadores, pero sí tenemos el perdón de Cristo. Pero esta carga del pecado que traíamos, esta carga la podemos dejar
en la cruz de Cristo. Cristo nos libera, la verdad de Cristo nos hace libres. Ese es el primer aspecto de ese texto. El segundo aspecto tiene relación con los Gálatas y también con nosotros. Los Gálatas habían sido liberados por medio de la verdad del Evangelio de Cristo, pero estaban volviendo a las ataduras de la doctrina impuesta por los judaizantes. ¿Por qué no permanecieron en la palabra? No seamos demasiado duros con los Gálatas. Ellos poseían mucho menos herramientas que nosotros. El Evangelio de Marcos todavía no había sido escrito. Habían algunos textos circulando, estaban los rollos de la ley, los rollos de algunos de los profetas tal vez, y esos estaban en las sinagogas de los judíos. Por lo demás, tal vez algunos dichos de Cristo estaban circulando, pero la mayoría de la transmisión de las enseñanzas del Evangelio era de vía oral, por vía oral, a través de la oralidad. Se transmitía, ellos tenían ciertas técnicas de memorización y también se usaba lo que era la predicación para transmitir el mensaje, para que el mensaje siguiera en la memoria de los que lo iban escuchando. Así que no era muy difícil desacreditar a Pablo o las enseñanzas de Pablo. Pero nosotros podemos evitar ser llevados por cualquier viento de doctrina por medio del estudio de la palabra. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos hoy muchas más herramientas que tenían los Gálatas para permanecer en la palabra, para permanecer en las enseñanzas de Cristo. Les quiero alentar, les quiero animar a venir a la iglesia, a escuchar la palabra los domingos, a escuchar los sermones. Les quiero animar a ser parte de la academia bíblica. O sea, en las mañanas, en los domingos a la mañana, en la semana hay clases de academia bíblica. Yo sé que cuesta, yo sé que hay que dedicar tiempo, pero si nosotros queremos crecer en la palabra, queremos que la palabra permanezca firme en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, hay que crecer, y para crecer es necesario estudiar la palabra. También les animo a traer sus hijos a la escuela dominical. Veo a 2 chicos acá corriendo, nos alegra de tenerlos acá, pero para ellos también hay clases arriba. O sea, yo soy profesor de la escuela dominical, por eso se lo puedo decir también con propiedad. Mientras ustedes están acá abajo escuchando la palabra, los chicos arriba no están siendo entretenidos, están siendo enseñados en la palabra. ¿Para qué? Para que desde pequeños puedan querer seguir las pisadas del Señor Jesús. Cada uno a su nivel. Los más pequeños aprenderán historias bíblicas, los más grandes ya les damos full con la palabra, así que no les tenemos misericordia, sino que les enseñamos en profundidad la palabra, no hay caso, aunque les cueste porque quieren estar ahí con el celular y todo demás, pero eso no es impedimento para que reciban de la palabra, para que la escuchen, para que la atesoren en sus corazones y que a temprana edad puedan el Señor hacer la obra en sus corazones a través del Espíritu Santo. Nosotros no los podemos convertir, les podemos enseñar el camino y el Espíritu Santo hará la obra en ellos. Así que les animo, yo sé que cuesta a veces en la mañana levantarse, ya hace frío, ya no, que juegue el Colo y la U, no, hay diferentes excusas, ya los conozco todas y bueno, a mí también me da flojera levantarme, pero a lo que voy es, tenemos la oportunidad, mucho más oportunidad de que tuvieron los Gálatas de permanecer en la palabra. Así que, y conoceréis la verdad, al estudiar la palabra, podemos conocer y discernir que es un mandato de Dios, una doctrina basada en algunos versículos sacados de contexto, o una tradición agregada en algún momento de la historia, la cual muchos dan hoy el peso de palabra de Dios, que nunca fue así. Al estudiar la palabra, conocer la verdad, podemos tener ese discernimiento, esa capacidad
para no ser llevados para acá y para allá por cualquier viento de doctrina y tomar algunos versículos sacados de contexto y de eso hacer una doctrina. O algunas cosas que en la tradición, durante los años de cristianismo, fueron agregadas y de esto hoy algunos dicen, no, esa es palabra de Dios y nunca fue así. Así que cito un par de ejemplos. Tomamos el versículo que dice en 1 Timoteo 3:9, la mujer vista con decoro. Y durante los años de cristiandad, ¿cuántas reglas no se agregaron cuanto a esto y se discutieron si la mujer podía o no cortarse el pelo, si podía teñirse o no teñirse el pelo, si podía usar falda o pantalón? Estamos discutiendo sobre reglas que se agregaron y las cuales nunca fueron palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer se vista con decoro. ¿Era para qué? Y también el versículo sigue diciendo que no usara joyas de oro y todo demás. O sea, en realidad que no tuviera un tremendo escote, ya, para no atentar contra el pudor y que no usara joyas. ¿Por qué? Porque en una comunidad ya podía constreñir a las personas que no tenían recursos y que se iban a sentar al lado de esas personas. Entonces tenía otra intención este versículo, pero durante la cristiandad, durante los periodos del cristianismo, ya hemos agregado reglas y hecho muchas cosas que la verdad, al conocer la verdad de la palabra de Dios, nunca estuvieron escritas ahí. Cito otro ejemplo. En los 10 mandamientos, el cuarto, dice, Dios mandó al pueblo de Israel que guardara el día de reposo, el sábado. Pero los judíos le agregaron tantas reglas que ya el día de reposo no se podía hacer nada. Jesús les cuestiona el día de reposo, pero no cuestiona el mandamiento. Lo que cuestiona son todas las reglas que se agregaron a este mandamiento y que tenían atados a los judíos en aquella época, no podían hacer nada el día de reposo. Y tiene que decir en Marcos 2:27, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Yo decía, ¿es malo tener doctrinas? No. ¿Es malo tener tradiciones? Tampoco. Lo que debemos tener es el discernimiento de no ponerlo al mismo nivel de la palabra de Dios. Y eso nos hace al conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad produce la libertad, nos libera de la tradición mal entendida, nos libera de la doctrina de hombres, porque conocemos la verdadera doctrina de Dios. La libertad conlleva responsabilidad. Soy libre por Cristo, pero responsable por mis actos ante Dios y los hombres. Volvamos a los Gálatas, versículos 8 y 9. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguno les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. La primera reacción de Pablo ante el abandono de los Gálatas fue asombro. La segunda fue indignación hacia los falsos maestros sobre los cuales pronuncia esta maldición. Él no nos maldice directamente, sino que acá usa el término griego anatema, es decir, expresa el deseo de que el juicio de Dios caiga sobre ellos. La Reina Valera traduce directamente anatema, ya la NVI usa la explicación de lo que significa esta palabra, juicio de Dios, que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Y le reitera 2 veces y lo extiende a cualquiera que distorsione el Evangelio. Dice ahí, de adentro en ese caso, dice ahí, alguno de nosotros. Él no excluye a los que estaban con él. O de afuera, alguien. O un ángel del cielo. Si alguno de ellos tergiversar el Evangelio, distorsionar el Evangelio, que la caiga el juicio de Dios sobre ellos.
Me recuerda el dicho del Señor Jesús en Mateo 18:6, dice así: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Duras palabras. Por esto cada vez que enseño en la escuela dominical, o en ese caso que me toca predicar, conlleva una tremenda responsabilidad. Pero damos gracias al Señor porque están las oportunidades de prepararnos, de estudiar la palabra del Señor. Están las instancias que les había mencionado, la escuela dominical, la academia bíblica, está el ITAM. O sea, doy gracias al Señor que de esta congregación hay varios hermanos que nos estamos preparando en la palabra del Señor y eso, como les comentaba, es una tremenda responsabilidad, llevar la palabra del Señor. Versículo 10, dice así: que busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Son las palabras del apóstol Pablo. Parece que los falsos maestros buscaban desacreditar a Pablo, acusándolo de ajustar su mensaje de acuerdo al gusto de la audiencia. Es posible que lo acusaran de no imponer la circuncisión ni el seguir la ley de Moisés para la salvación para congraciarse con los Gálatas. Nada más lejos de la verdad, porque vemos el duro discurso a través de esta carta del apóstol Pablo y vemos que también en otras circunstancias, a la iglesia de los Corintios y a otros más, en lo cual él duramente tiene que corregir a los hermanos que no estaban siguiendo el Evangelio de Cristo como correspondía. Así que algo que a todas luces no es verdad, el hecho que Pablo se quería acomodar a la audiencia, quería congraciarse con los hermanos gálatas. ¿Por qué se sentía Pablo tan afectado por que los gálatas se estaban desviando del camino? Por dos razones. Estaba en juego la gloria de Cristo. Hacer que las obras de hombres sean necesarias para la salvación, incluso como un agregado a la obra de Jesús, es despreciar la obra ya terminada de Cristo. Segundo, estaba en juego el bien de las almas de los hombres. Sabía que un evangelio, si el evangelio de Cristo estaba distorsionado, estaba corrompido, equivalía a la posibilidad de destruir la vía por la cual los gálatas podían llegar a creer y a conocer al Señor Jesús. Así que podía enviar a la perdición las almas que podrían haber sido salvas por medio del Evangelio. Hay que enseñar con mucha responsabilidad para que la palabra de Dios, una vez enseñada en profundidad, sirva para nuestras vidas, que nos haga reflexionar, que el Espíritu Santo pueda actuar generando cambios positivos. Me preguntaba de qué serviría acá si nosotros los domingos los tuviéramos un show, les hiciéramos promesas de prosperidad que no son reales, manipuláramos sus emociones a través de distintas formas, cantos. Hay lugares donde sí lo hacen. Agradaríamos a muchos. Tendríamos tal vez el tiempo rebalsando de personas, los recursos serían abundantes. Pero ¿de qué serviría si al salir de acá las emociones se desvanecen y solo quedaría nuestro ser, un ser vacío, sin cambios, sin la transformación de vida por el Evangelio de Cristo? Cuando nos enfrentamos al día a día, ¿qué es lo que nos queda? ¿Las emociones que hemos tenido o lo que hemos aprendido del Señor que pueda ayudarnos a llevarnos el día a día hacia adelante? Como dice el apóstol Pablo al final, el versículo 10, si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Para resumir, ¿con qué nos vamos hoy? ¿Qué podemos llevarnos a casa?
Uno, la salvación es por gracia, sin méritos humanos. Esto es la médula del Evangelio que enseñaba Pablo, la médula del Evangelio de Cristo. Él ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. La salvación por gracia, sin méritos humanos. ¿Cómo no ser movido por cualquier doctrina? Permaneciendo en la palabra, conociendo la verdad, y la verdad nos hace libres. Tener celo por el Evangelio de Cristo y por las almas de las personas, así como lo tuvo Pablo. Es preferible agradar a Dios que a los hombres. Que la palabra del Señor permanezca en nuestros corazones. Y quiero finalizar con las últimas palabras de Pablo a los Gálatas. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Querido Dios, damos gracias por tu palabra en esta tarde ya. Señor, pedimos este discernimiento tuyo para que podamos aprender cada vez más de ti, aprender cada vez más de tu palabra. Señor, que cuando nos lleguen con doctrinas, con distintas enseñanzas que no son las que tú tienes en tu palabra, Señor, que nos des ese discernimiento de cuando tu palabra no esté tergiversada, como en este caso ocurrió con los Gálatas. Señor, danos el discernimiento y el conocimiento de tu palabra para decir y poder rechazar estas falsas doctrinas. Señor, damos gracias por lo que podemos aprender de ti día a día. Señor, que nos llevemos a nuestras casas, a nuestro caminar diario, lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, para que nosotros podamos seguir en tus pisadas a través de nuestra vida. Señor, damos gracias por esta instancia, damos gracias por en esta tarde poder estudiar, meditar unos momentos en tu palabra. Esté con nuestros pastores, pastoras, también los hermanos delegados que están en Temuco. Cuídalos de regreso. Cuida a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta nueva semana. Señor, que tú puedas estarnos guiando con tu mano poderosa. Damos gracias por todo y por tu bendición. En nombre del Señor Jesús. Amén.